Buenas noches. Comenzamos mesa de redacción hablando de la posibilidad que está estudiando la DGA de extender la jornada continua en las escuelas. Analizaremos con nuestros invitados la prueba piloto de Monzón y cómo afectaría este cambio a los niños y a sus familias. Hablaremos además de la etarra del río que exige cobrar los 30.000 euros que fijó la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y que la Audiencia Nacional destinó a sus víctimas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón Colel, de Fundación Educatraffic. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de educación, en concreto de la posibilidad de que la jornada continua, es decir, la jornada escolar solamente por las mañanas, se extienda a todos los colegios de la comunidad autónoma. La DGA lo está estudiando después de realizar una prueba piloto en la escuela de Monzón. ¿Qué os parece esta posibilidad? ¿Cómo afectaría tanto a los alumnos como a las familias? Porque hay discrepancia de opiniones, ¿no, José Ramón? Sí, yo creo que este tema hay posturas encontradas. Hay posturas encontradas. Por un lado, los sindicatos y los profesores buscan y quieren y desean, lógicamente, una jornada continua. Las familias, unas quieren y otras no, y los alumnos lo que quieren, lógicamente, es jornada continua también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pregunta habría que hacerse aquí? Entiendo yo. La pregunta para mí sería: ¿qué es lo más importante para los alumnos? Desde un punto de vista, pues, pedagógico, educativo, ¿y qué dicen los expertos en este sentido? Yo creo que a determinadas edades es muy importante la jornada partida. Pongamos por caso de 13, hasta los 13-14 años, jornada partida. ¿Por qué? Porque los alumnos todavía requieren, bueno, pues no saben administrarse bien el tiempo, les dejas toda la tarde libre y no saben exactamente qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y además, eso por un lado. Y por otro lado, está comprobado, esto experimentalmente yo lo he comprobado a lo largo de los años, es que la jornada continua da menos servicio a los alumnos y a las familias. Un profesor que va por la tarde no le importa, por
expresamente para estos temas, lo intentas eludir. Esta es lo que yo entiendo y me parece que por ahí iría la cosa. Da más calidad la jornada partida, por más de que vaya en contra de otros intereses. ¿Coincides, Emilio, que da más calidad a los alumnos esa jornada partida? No tengo una opinión propia en estos momentos. O sea, he oído, he leído las opiniones de los distintos colectivos. He visto la implantación tanto en comunidades españolas como en países europeos y no hay una unidad de criterio en todo. Comparto lo que dice José Ramón, que efectivamente el criterio que debe seguirse es tiene que estar en función de los alumnos, de que se beneficien de la jornada continua o la jornada partida. Pero no tengo, francamente, no tengo opinión. Sí que me parece, y por una vez voy a apoyar lo que me parece que quiere proponer la DGA de hacer una consulta a los tres colectivos interesados y sobre todo a las familias, exigiendo una mayoría cualificada para tomar cualquier decisión al respecto, lo cual a mí me parece que sí que debe ser así y no ir a una mayoría simple. Y por otra parte, yo quisiera decir que a lo mejor la experiencia en Monzón, que es una zona rural, entre comillas, a lo mejor no es lo mismo que una ciudad como Zaragoza, ¿no? A la hora de desplazarse padres o con alumnos y tal, ¿no? Por eso digo que no quiero manifestarme porque no tengo una opinión propia. Lola. A ver, yo creo que los pequeños cambios siempre han conducido a grandes transformaciones que se pueden hacer, pero esto sería una transformación completa de tal y como estamos, como concebimos la sociedad nuestra ahora mismo. En algunos puestos de trabajo donde la pausa de mediodía es de 3 horas y 4 en algunos casos, hemos descubierto que haciendo un alto de media hora y comiendo casi en el puesto de trabajo, sigues rindiendo exactamente igual y adelantas el cierre de la jornada de trabajo. Y es efectivo porque tienes mucho más tiempo de descanso. Lo trasladamos a los niños y vemos que los niños salen de clase a 5 o 6 de la tarde, que luego tienen actividades extraescolares, en algunos casos hasta las 9 de la noche, con lo cual el descanso que les queda hasta que vuelven al colegio es nada, porque llegan a casa y todavía tienen que hacer tareas, entonces es decir, el descanso es mínimo. Yo creo que aquí esa gran transformación que se pretende hay que hacerla con planteamientos mucho más ambiciosos. Es decir, ¿cuánto es el tiempo de descanso? ¿Cuánto es el tiempo de trabajo? ¿Y de qué manera? Yo creo que los chiquillos que han pedido hacer una pausa de media hora en los países escandinavos
que a las 3:30, 4 de la tarde están en casa con sus familias. Es que aquí no estarían con sus familias en general, porque las familias siguen trabajando. Aquí nuestra jornada de trabajo, salvo casos excepcionales, que son los funcionarios, la gente que trabaja en banca, la jornada de trabajo acaba a las 8 y las 10 de la noche en muchos casos. ¿Qué hacen los niños en casa? Tú dices, claro, los niños no saben administrar el tiempo, no saben administrar, pero si no hay nadie en casa saben administrar muchísimo mejor, porque faltaría más que ellos tuvieran una regla matemática para administrarse el tiempo. Yo creo que el cambio viene no solo desde la escuela, sino también un poco de cómo tenemos concebido el mundo de trabajo de los adultos. Los defensores también de esta postura dicen que la escuela permanecería abierta las mismas horas que ahora, lo único que por la mañana serían las clases y por la tarde se dedicaría íntegramente a extraescolares. Sí, pero sin profesores, quiere decir con personas que llevarían las extraescolares y en algunas ocasiones con un suplemento económico que algunas familias no podrían abonar, etcétera. Porque las extraescolares se pagan. Claro, es que en ese caso el colegio abierto sin profesores sería un aparcamiento de niños. Ahí estarían ahí hasta que las familias pudieran recogerlos. Sí, yo lo que dice Lola es cierto. Todavía sociológicamente no tenemos una jornada europea, digamos. Eso de que en países europeos descansan un feedback ahí de media hora, come la gente y prolonga la jornada hasta las 5:30 y entonces termina la jornada. Aquí esto no se conoce vamos, y no tiene visos de conocerse en poco tiempo, ¿no? Entonces ese tema lo que hay que intentar es adecuarse la escuela para que los chicos en muchos casos les dicen los de la llave en el bolsillo, llegan a casa, abren la puerta y se encuentran la casa vacía 4 o 5 horas por la tarde sin que haya nadie. Eso lógicamente para un chico de corta edad no es bueno. No es bueno. Y es preferible que tenga y para algunos padres que tienen sentimiento de culpa porque no pueden estar atendiendo a los niños, peor todavía. Claro. El sentimiento de culpa que arrastramos a algunos padres por no dedicarse a los chicos toda la atención que creemos que requieren, pues en fin, es malo para todos en ese caso. Pero sí que, como dice Emilio, igual en las zonas rurales es más fácil porque hay esa red familiar quizás es más grande, también los niños pueden ir y venir más fácilmente. En las zonas Es rurales, otra realidad. Y habría que pensar cómo es la estructura familiar en el terreno laboral, cómo es la situación de los padres, porque a lo mejor el padre puede estar trabajando en una empresa, una industria
industria o en el campo, en cuyo caso tiene una flexibilidad horaria bastante buena, y la madre a lo mejor pues está haciendo, no está trabajando, si está trabajando a lo mejor está compaginando porque está haciendo una jornada, media jornada, ¿no? Por eso digo que para mí la decisión la deben tomar los tres colectivos con esa mayoría cualificada, es decir, que no se trata de que el 51% esté de acuerdo con una cosa y el 49% esté en contra, sino que esa mayoría sea un poco más cualificada en el sentido que apoyen a las mayorías, porque además lo que decías tú, José Ramón, que es decir, hay familias que no van a poder contratar una empleada para que cuide a los chicos por la tarde. Y hay un hecho añadido, Emilio, y es que en muchos núcleos rurales no tienen la escuela en el pueblo. Hay que trasladar a la niña a la escuela del pueblo de la más grande, que en el caso de Monzón recibir a niños del entorno más cercano. Incluso Claro, algunos van a un montón desde pueblos. por eso, entonces, estos niños que tienen que madrugar para ir al instituto o a la escuela en Monzón, pues claro, es decir, no puedes estar 6 de la tarde allí. Efectivamente, sería estupendo la jornada continuada, pequeño bocadillito a mediodía y a las 4 los niños en casa. Claro, pero es que y sobre todo en Aragón, hablamos de España en general, pero en Aragón en particular, con la realidad que tenemos demográfica y geográfica, pues claro, todos los chicos no están en la escuela de su pueblo, están en la escuela del pueblo más grande cercano. Entonces, ahí la realidad es distinta. Luego también los has comparado, Lola, con los países escandinavos, pero allí anochece mucho antes también. Aquí el día es más largo, ¿no? También se puede aprovechar esas horas. Y añadiendo el tema, y meter el tema de que Monzón, una zona rural, posiblemente no es lo mismo que una capital. Y añadiendo eso que acabas de decir, de que si hay chicos que tienen que ir encima a hacer un traslado con un autobús a zonas un poco más alejadas, a lo mejor resulta que es que Este experimento en Monzón está bien porque en todo caso se está palpando, insisto, esa realidad que hay en el mundo rural y en los pueblos que tienen escuela, y está muy bien. Ojalá encuentren sobre todo una situación, porque para algunos chicos y para algunos padres desplazar a los niños al pueblo de al lado, pues en fin, no es nada fácil. Bueno, ¿cuál creéis que será el resultado? ¿Creéis que habrá una mayoría suficiente? Pero yo, como decía Emilio, no se trata de mayoría, sino de casos muy concretos. Y a lo mejor hay casos concretos que efectivamente no tienen que seguir el calendario y la regla general, sino que hay situaciones muy concretas y muy puntuales que a lo mejor hay que atenderlas de manera distinta. los padres, los profesores, los alumnos, los sindicatos, fijo que lo que quieren es jornada continua, fijo, o sea, sin ninguna duda. Bueno, pero los alumnos, estamos hablando de niños muy pequeños, de 6, 7 años. A lo mejor a algunos alumnos ni siquiera hay que preguntarles, porque es que no tienen criterio como para decidir una cosa de este tipo. A determinadas edades yo creo que sí, que conviene ya
preguntarles y demás. Y los padres de las familias entiendo que la mayoría dirán, oye, mira, me encuentro en esta situación, me es muy complicado tener a los chicos en casa a primera hora de la tarde. Bueno, estaremos pendientes entonces de si se extiende o no, de cómo, si se llega a esa mayoría o no. Vamos a hablar ahora de otra cuestión totalmente diferente. Hablamos de la etarra Inés del Río, que ha exigido el pago de esos 30.000 euros que estipuló la sentencia del Tribunal de Estrasburgo por daños morales. La Audiencia Nacional, recordamos que destinó ese dinero a las víctimas de esta etarra. Bueno, ¿qué os parece la petición? El gobierno está intentando hacer todo lo posible porque no se cobre este dinero, ¿no? Por que estipuló la sentencia. ¿Qué creéis que puede pasar? Bueno, en principio lo que están aplicando es la ley. Es decir, y la ley es la ley. Es decir, Estrasburgo ha dictado una sentencia de acuerdo a la ley. Y la sentencia esa, nos guste o no nos guste, nos parezca injusta, nos parezca una barbaridad, nos parezca terrible, sobre todo para las víctimas, ahí está esa ley. Y punto. Eso es incuestionable. Te guste o no te guste. A mí personalmente no me gusta eso, pero bueno. Pero yo repito, esa es una patata caliente que tiene el gobierno, que ha hecho mucha demagogia con las asociaciones de víctimas y ahora se encuentra con una patata caliente que le ha caído a él precisamente cuando podía haberlo resuelto. Este tema se podía haber resuelto hace tiempo. En todo caso, tendrán que cambiar la ley si no les gusta la que hay, pero los jueces no pueden aplicar la ley que ellos quieran, tienen que aplicar lo que figura en el Código Penal español, y eso es lo que están aplicando. Y en la Audiencia Nacional exactamente igual. Y repito, a mí me gustaría que toda esa problemática que están manifestando con las víctimas del terrorismo lo aplicaran también para las otras víctimas de terrorismo, esas 100.000 familias que viven en España y que tienen a sus allegados asesinados y enterrados en cunetas, son también víctimas del terrorismo. No nos olvidemos, son víctimas también del terrorismo. Me gustaría que se aplicaran los mismos criterios. Lola, ¿se incumple el gobierno la legalidad si no se desbloquea esta cantidad o no? O esa intención que tiene de no pagarle puede entrar dentro de la legalidad? A ver, yo de entrada voy a defender el Estado de Derecho como pilar fundamental de una sociedad democrática, que es lo que ha dicho Emilio, efectivamente, y aquí hay que cumplir las cosas como son. Pero dicho esto, igual que hay
igual que hay una serie de fórmulas para que ella pida los 30.000 euros, que efectivamente existe, tiene que haber las mismas fórmulas para negárselos. Me explico. Esta mujer, aunque viva 2000 años, no podrá resarcir económicamente jamás a las familias de las víctimas que ha dejado por el camino. Nunca. O sea, partiendo además que no tiene una cualificación laboral extraordinaria, es decir, que esta mujer viviera 2000 años y trabajara como una burra 2000 años, nunca podría resarcir económicamente las sanciones a las que se le condenaron por las víctimas que ha dejado en el camino. Dicho esto, sí que tiene que estar obligado a pagarle por haberla tenido más tiempo en la cárcel, etcétera, etcétera, pero seguro que hay una artimaña o seguro que hay un recurso judicial al que se puede agarrar y decir, no, como esta señora debe a las víctimas y al Estado tantísimo dinero, este dinero lo traemos para pagar lo que esta señora no ha podido pagar ni podrá pagar en su vida. Con lo cual, lo uno por lo otro, yo creo que tampoco más historias. Defendiendo, insisto, el Estado de Derecho. Pero tiene que haber recursos suficientes para darle, no sé, taparle la boca y se ha acabado, y ya está, no hay más. José Ramón. A mí deciros que la primera situación de la excarcelación de esta señora y de otras tantas, y luego encima esto a mí me está provocando una situación personal de irritación extrema. Y frente a esto me ceñí a una cita, yo no sé si es de la Biblia, me suena que es pero la digo: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y aquí los hijos de las tinieblas, estos señores, los abogados que han defendido a esta gente, pues resulta que han sido mucho más astutos que un Estado democrático que tenía que haber puesto antes, haber cambiado las leyes para que esta gente hubiera tenido que cumplir absolutamente todo el tiempo que correspondía en la cárcel y no haber salido en su vida, porque es que lo que han hecho es tan tremendo, tan execrable, que este tema, vamos, a mí me salen sarpullidos. O sea, este tema de verdad me cuesta mucho y me reafirmo en que lógicamente estamos en un Estado democrático y el Estado de Derecho y que esto hay que respetarlo. Pero que me irrita tremendamente. Yo comparto tu irritación, tú lo has sufrido en carne propia y es muy terrible. Y vamos, donde estén las familias de las víctimas, estaremos todos, toda la gente de bien y bien nacida, estaremos ahí con ellos. Pero hay un hecho, a mí lo que me irrita, es decir, tú hablas de astucia y hablaría de rigor. A mí lo que me irrita es que esta señora se la juzgó con un código penal franquista, porque resulta
cuenta que llegan los partidos Pero políticos. tenían que haberlo cambiado ya. Claro, pero los dos grandes partidos políticos que se enzarzan en tonterías, que nos entretienen a todos muchísimo, han tardado un montón en modificar el código penal. Entonces, pero años y años después de democracia no lo habían tocado. Entonces, esta señora se la jugó con un código penal que nos guste o no nos guste, está allí. O sea, contra quienes tenemos que arremeter es contra los partidos que han hecho han sido unos desidiosos y han dejado que esto funcione hasta que hemos llegado a una situación que no es, efectivamente a mí se me atraganta, es que me estomaga esta situación, efectivamente, a todos. Pero por encima yo defiendo un Estado de Derecho que tiene que cumplir a rajatabla sus propios fundamentos, nada más. Emilio. ¿Cuántas víctimas provocan los delincuentes económicos? Es decir, en el momento que estamos viviendo, los bancos, con su política financiera que han llevado, han conducido a este país, se han producido un montón de suicidios. Para mí esos son asesinatos, ¿eh? Quiero decir, no son suicidios, son asesinatos. Y no han procesado ninguno, pero incluso cuando los procesan en este país, es decir, a un sinvergüenza que roba 1.700 millones de pesetas, le ponen una condena de 8 años y a los 3 años está en la cárcel. Y a mí me parece tan criminal ese ciudadano para con la sociedad, me parece tan criminal como la etarra esta, como la asesina Inés del Río. Yo creo que se debería ser también extremadamente duro con todos estos delincuentes que están robando al Estado, que están robando dinero a los españoles y que conducen a mucha gente a la muerte. Y eso hay que tenerlo presente, hay que valorarlo así. Estos días se ha presentado Mercedes Gallizo, que fue directora general de prisiones, ha presentado un libro en la que explica todos los condenados que están en las cárceles españolas, que mayoritariamente son gente que son delincuentes que no podían ser otra cosa, porque la extracción social de la que vienen solo podían ser eso, y están pasando años y años y años de cárcel. A mí eso me parece absolutamente injusto. Es verdad que tengo que culpar, tenemos a toda la sociedad, todos somos culpables de eso, pero repito, y diciendo que respeto absolutamente la opinión de las víctimas, que eso está por encima de todo, pero hay que aplicar la ley. Emilio, si irnos de la situación, estos delincuentes económicos de los que tú hablas, como tienen patrimonio, responden de su patrimonio. Que aquí vemos que los que están en la cárcel eran imputados. Pero no pagan, ¿eh? Bueno, bien, pero los que están imputados tienen sus cuentas bloqueadas y ya veremos y probablemente pues, se quedarán a dos velas. Ojalá. No siempre, porque como tienen el dinero esparcido, como que le echan piensos a las gallinas por todos sitios, algo les quedará. Pero de entrada tienen que responder con su patrimonio, que es grande. Y ahí tenemos, pues, en fin, desde Díaz Serrano, un montón de gente
familias de las víctimas, porque hay que pagarle, hay que Sí. no han pagado ni un duro, o sea, la familia de este individuo no ha pagado nada. Ujú. Lo hemos pagado los demás bien impuestos, la familia no. Entonces, ya la jeta de pedir los 30.000 euros, yo creo que es que hay que taparle Sí. la boca de alguna manera. A Y mí me espero, parece una inmoralidad. insisto, y en cuanto a la delincuencia de la que tú hablas, el Código Penal probablemente ni establece bien, Nada. pero en todo caso está respondiendo con su patrimonio. Yo cuando veo al señor Bárcenas pidiendo que dejen un dinerillo para poder pagar la luz y el agua de su casa, porque de luz y agua, digo, pues bueno, claro, si toca las cuentas o decir el dinero, va a dejar muchos rastros que se van a pillar, con lo cual tiene problemas serios porque no puede tocar las cuentas de las que puede sacar dinero, pero en todo caso responderán, espero que respondan. En cualquier caso, y estando de acuerdo con lo que dice Emilio, que estamos viendo unas situaciones de injusticia tremenda y que además tienen unas repercusiones tremendas, pero yo es que cuando veo a una persona de estas con cara y ojos, y que sabemos lo que ha hecho en la Plaza de la República Dominicana esta señora con 23 muertos, asesinados, que claro, y encima la ves allí, ¿no? Y que sale de la cárcel y encima se sonríe y no sé qué, y que encima ahora tiene a la cara de decir, no, es que me tenéis que dar 30.000 euros reclamarlos, ¿no? Es que a mí, vamos, es un tema, me parece absolutamente insultante. Yo no sé si está contemplado en el Código Español de indemnizar cuando un preso está más tiempo del que le corresponde a la sentencia. Claro, Está, sí, antes no se estaba, han llegado a pagar verdaderas antes no fortunas por estaba, gente que estaba en la cárcel sin antes no tener que... estaba, eso se aprobó, antes no estaba. Bueno, de todas formas, seguiremos cerca, de cerca cómo se resuelve esta situación. Vamos a hablar de otro tema que también está de actualidad estos días, el espionaje de Estados Unidos. El director del Centro de Inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, va a comparecer o comparecerá en el Congreso para explicar en qué consisten esas colaboraciones con la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos y si hay o no hay realmente un espionaje masivo. Bueno, ¿cómo veis esta situación en la que estamos casi que de película? Lola. Yo ahora mismo como un sainete, francamente, porque va a responder este señor, el máximo responsable de los servicios secretos españoles, que va a responder, ya veremos lo que nos cuenta, porque lo que han dicho los americanos es no espiaban, los servicios secretos españoles espiaban a millones de españoles y nos pasaban los datos porque como colaboramos nos pasaban los datos. Eso es lo que han dicho y veremos a ver por dónde sale el jefe de los servicios secretos españoles. Pero yo quiero recordar que otro jefe de los servicios secretos españoles, que era el señor Manglano,
el CSIC, este señor tenía que investigar, por un lado, a los golpistas que estaban en los cuarteles y en los tiempos en los que había que transformar el ejército de Franco en las fuerzas democráticas, las fuerzas armadas democráticas que tenemos ahora, en un momento en el que había que espiar mucho en los cuarteles y tener muy controlado a los golpistas. Y al mismo tiempo estaba controlando a los terroristas. Y este señor, quiero recordar que se le condenó a 3 años de cárcel y no sé cuánto se le cortó su vida y su carrera profesional, que era general, por espiar la sede de Rivas Tasuna. Y ahora vemos, bueno, y aún podemos poner montones de casos. A Garzón se lo han cargado la carrera judicial de Garzón porque permitió que escuchar las conversaciones entre los de la Gürtel y sus abogados. Y ahora vemos que nos han estado espiando a todos, pero a todos, millones y millones de españoles, cruzando millones de conversaciones todo el rato, y las han pasado a Estados Unidos para ver qué hacen con nosotros. Es de sainete, de verdad. De todas maneras, yo haría una reflexión, quiero decir, no solo nos han espiado, sino que además es muy posible que hayan espiado también a las industrias españolas y hayan robado información importante de carácter tecnológico e industrial. Y eso que dice el profesor Chomsky, que ha puesto de ejemplo Estados Unidos es un estado delincuente, esta historia forma parte de la actividad de ese estado delincuente, porque yo entiendo que los servicios antiterroristas que tengan comunicación, que se pasen información, y en este caso entre países aliados es lógico y normal. Pero cuidado, están investigando también las industrias y las empresas españolas. Han entrado y toda esa información luego además, si lo veis, está pasando como en España, en Estados Unidos. Los generales que manejan todo esto, norteamericanos, cuando se jubilan a los 60 años, todos aparecen en consejos de administración de grandes empresas, de las multinacionales que manejan el mundo. Y claro, yo pienso que igual que aquí los ministros pasan a los consejos de administración de las mafias eléctricas y luego nos suben las tarifas, en Estados Unidos esos generales que tienen toda esa información no la habrán trasvasado también a esas empresas para competir con las españolas. Nos rasgamos las vestiduras cuando el Evo Morales hace una amenaza con una nacionalización, y esto es un robo lo que están haciendo los norteamericanos a las empresas españolas. Pero aquí no saca pecho nadie, o sea, quiero decir, aquí, o sea, somos patriotas, pero con el perejil, con la isla del perejil, somos muy patriotas, pero hay que ser patriotas también con esto, y podían tomar el ejemplo del general de Gaulle, por ejemplo, un hombre de derecha
fechas que plantó cara al gran hermano norteamericano. José Ramón. Vamos a ver, y yo es que eso de que en un mes hayan hecho 60 millones de llamadas, que las hayan escuchado, que tengan ya una cifra, ¿no? De diciembre del 2012 a enero del 2013, 60 millones de llamadas. Dios mío, ¿qué habrán hecho con todo esto, no? Cualquier cosa, ¿no? Y lo que dice puede ser de ahí que han sacado información, desde luego, si no lo han escuchado cualquiera de nosotros, seguramente poco habrán sacado. Pero como han escuchado o si han dirigido las cosas hacia otro tipo de... Posiblemente sí. Y en este momento sí que la postura de España me parece, pues eso, de como somos muy amigos, esperamos que nos deis una contestación. Somos muy elegantes. Tibia. Muy, como diciendo, aquí no pasa nada, vamos a salvar aquí que nos tenemos que seguir llevando bien, a pesar de que vosotros sois unos granujillas. ¿Vale? Entonces, Déjame una cosa. Sí. Pero rápidamente, porque además nos vamos. Un poco peliculero lo que has contado de las empresas. Te lo digo, porque las empresas norteamericanas, en todo caso, no tienen más que al ingeniero estupendo de la empresa española, se lo lleva por un poquito Pero más de les dinero. sale más barato así, ¿eh? Bueno, Sale más un barato. poco peliculero me parece. Bueno, estaremos pendientes de todas formas de la comparecencia del director del CNI cuando sea en el Congreso. Nosotros nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo ya. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos.